Y en vísperas del Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco ha publicado, como saben ustedes, la convocatoria oficial al Año de la Misericordia, que cronológicamente va a ser más breve que un año calendario. Va a comenzar el 8 de diciembre de este año, fiesta de la Inmaculada Concepción y 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, y va a concluir en la fiesta de Cristo Rey del 2016, es decir, antes del inicio de el Adviento del 2016. En este documento, Vultus Misericordiae, es decir, el rostro de la misericordia, el Papa Francisco señala cosas muy importantes y creo que esa es la razón por la cual todos tenemos que leerla. Como bula, es decir, la bula es un documento en la cual el Papa expresa un mandato, ¿no? Y suelen ser breves comparados a una encíclica, ¿no? Y el nombre bula viene de la palabra bolla o sello con que se sellaban estos documentos con el sello pontificio para demostrar que eran efectivamente de origen pontificio, con la autoridad pontificia. Es una bula atípica y podríamos decir que es en realidad un documento que parece muchísimo una exhortación apostólica en su tono. Y por eso es que vale la pena leer, porque tiene enseñanzas muy importantes, desde cuál es la importancia actual del tema de la misericordia, como la importancia que la misericordia ha tenido en general en la tradición de la Iglesia, y cómo este no es ni un tema nuevo, ni un tema exclusivo o recién surgido, digamos, de este pontificado. El Papa al respecto dice cosas muy hermosas sobre la misericordia y argumenta citando no solamente a pasajes del Antiguo Testamento, los grandes profetas de la misericordia, desde Isaías hasta Oseas, los pasajes obviamente de las parábolas de la misericordia, de las cuales la más importante, todos sabemos, es la del hijo pródigo, y luego la tradición de la Iglesia desde los primeros padres, pasando por San Juan 23, en las palabras que dio al concluir las sesiones que a él le tocó presidir como pontífice del Concilio Vaticano II. Y obviamente ese documento relativamente olvidado por los católicos, que fue la segunda encíclica del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la Dives in Misericordia o Rico en Misericordia. Ustedes recordarán que la primera encíclica del Papa Juan Pablo II, que fue bastante temprano en su pontificado, es decir, la escribió bastante pronto, fue la Redemptor Hominis, ¿no? La Redentor del Hombre. Y fue esta encíclica, una encíclica suficientemente densa como para suponer o esperar que no hubiera una encíclica inmediata. Y sin embargo, para sorpresa del mundo entero, que normalmente anticipa la salida de una encíclica, por ejemplo, sabemos que el Papa va a publicar una encíclica social y ya sobre el tema se está especulando incluso qué es lo que va a decir. Con la Dives sin Misericordia no pasó eso, tomó al mundo realmente por sorpresa. Y en ella el Papa San Juan Pablo II reflexionó sobre el Padre, eh, es decir, la figura de Dios Padre, así como la Redentor Hominis había sido sobre Dios Hijo, y cómo el Padre, la figura misma del Padre y el concepto de que Dios sea un Padre está completamente marcado por el tema de la misericordia, ¿no? Y justamente hay el Papa Francisco cita un pasaje
de la Dives y Misericordia, que es el siguiente. Dice, y acá estoy citando la cita que el Papa Francisco hace de San Juan Pablo II. La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida, es decir, dejar a un costado, dejar en una orilla, y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Es decir, el hombre se siente poderoso y como consecuencia del poder no entiende la misericordia como una virtud, sino lo contrario, como una debilidad. Y por eso el Papa Francisco dice que la postura y la enseñanza de la Iglesia es lo contrario a esta posición. Y dice el Papa, la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. El mismo Papa escribe esto que es muy bello. Leo. Y leo, ojo, no con la intención de que ustedes no lean, porque el texto es amplio. Estoy acá tomando pasajes muy pequeños. Pero dice, como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. Se hace visible y tangible el amor. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta, sigue diciendo el Papa Francisco. Por su misma naturaleza es vida concreta, intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. Miren ustedes qué importante, el amor no es una cuestión abstracta, son intenciones, actitudes y comportamientos que se verifican día a día. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así también estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. Miren qué hermosas palabras que además el Papa convierte en un lema. Dice, por eso el lema de este año de la misericordia va a ser misericordiosos como el Padre. Pero ese lema resume todo. Y sobre todo porque para muchas personas parece existir un conflicto entre la justicia y la misericordia. Muchas personas han tomado a mal que el Papa hiciera una especie de broma ofreciendo la coronilla de la Divina Misericordia en una caja que parecía medicina que se llamaba misericordina. Lo he visto no solamente en los lefebristas y los otros cismáticos, que digamos que como los lefebristas están fuera, han roto con la iglesia, ¿no? Sino también en algún grupo de católicos que dicen estar dentro de la iglesia, reconocer la autoridad del Papa, etc., pero donde señalan que el Papa se le está yendo la mano con la misericordia. Miren ustedes la ridiculez de este concepto. Justamente la naturaleza de la misericordia es que se trata de un amor sin límites, sin medida, que perdona 70 veces 7, como dice Jesús, que no deja que el hijo pródigo termine el discurso que tenía preparado. Y por eso el Papa de alguna forma se ve obligado a explicar que la misericordia y la justicia no se oponen, que cuando alguien hace mal se necesita tomar medidas reparadoras, que hay que reparar cumpliendo la pena por el daño hecho. No hay ninguna duda al respecto. Pero ese es solo el inicio del camino. El camino es un camino de misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta constantemente y lo que debe marcar este año de la misericordia. Que nuestra actitud sea la de reflejar en todos los ámbitos, como pide el Papa,
en las parroquias, en las comunidades religiosas y en los movimientos, en todos se noten en este año de la misericordia un espacio para encontrar misericordia, y que la puerta santa que él mismo va a inaugurar el 8 de diciembre, abriéndola de par en par en la Plaza de San Pedro, sea una puerta de misericordia. Que tengas un buen día.